Muy buenas noches, vamos a dar inicio con la segunda sesión correspondiente a esta semana 5. Ingresamos al área virtual. Recordarles que el portafolio se cierra el día de hoy. La última actividad que corresponde al portafolio es que suban su tarea académica como evidencia y reflexión sobre la TA1. Ustedes ingresan, tienen que completar dos preguntas, ¿no? En la primera les piden, sube aquí en PDF una captura de tu desarrollo de la tarea académica o de la mejora continua, cualquiera de ellos, la que tengan a la mano, ¿no? Seguramente la TEA ya les entregaron, ¿no? La semana pasada, entonces la tarea académica lo pueden subir, ¿no? En PDF. Y luego completar estas dos preguntas, ¿no? Correspondientes a la reflexión sobre la tarea académica. Esa es la actividad que tienen que completar. Hay algunos que faltan. Bien, eso se cierra el día de hoy. Recuerden eso, ¿no? Por eso ya sacamos la nota promedio del portafolio y ya posteriormente los promedios sobre, en este caso, de la DD1. Bien, retomamos entonces, nos dirigimos a la semana 5, sesión 5.2. Tenemos el tema de optimización, en este caso, video 5.2 correspondiente al tema de condición suficiente para la optimización global, en el caso de optimización sin restricciones, ¿no? Tiene el video explicativo correspondiente al tema 5.2, la diapositiva de clase correspondiente. Aquí en la sesión 5.2 se encuentra, ¿no? Vamos a descargar para revisar. Y realiza un breve resumen de lo que han visto en la parte del video explicativo y pasar a los ejercicios propuestos. Bien, veamos. Bien, entonces comenzamos. El tema de esta sesión es condición suficiente para la optimalidad global en el caso de optimización sin restricciones. El logro de la sesión es que al finalizar estén en la capacidad de resolver problemas de optimización con restricciones, ¿no? En este caso, usando la condición de suficiencia para extremos globales, ¿no? Vamos a ver el caso sin restricciones, ¿está bien? Sin restricciones. Sin restricciones. ¿Ya? Sin restricciones. Luego ya van a ver el otro caso en que van a hacer optimización con restricciones de Lagrange y van a tener que usar el método de multiplicadores de Lagrange. Bien, entonces vamos con el teorema. Teorema, condiciones de globalidad. Sea A un subconjunto abierto y convexo de Rn, consideremos una función que está definida de subconjunto A hacia R y además tomamos un punto A que pertenece a dicho conjunto. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Luego, si F es cóncava y A es maximizante local, entonces ese valor A que pertenece al conjunto es un maximizante global para la función. Entonces, para ello debemos tener en consideración dos condiciones, ¿no? F sea cóncava y además maximizante local de F. Si se cumplen esas dos condiciones, podemos garantizar de que dicho punto también será un maximizante global. Por otro lado, si tenemos que la función es convexa, si es convexa y A es un minimizante local de F, entonces dicho punto también será un minimizante global para la función. Bien, esas son las condiciones dadas. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, para determinar si una función es convexa o no, sabemos que tenemos que analizar la matriz hessiana de la función, ¿no? Y luego también para ver si es maximizante local, tenemos que aplicar los teoremas que ya han visto, ¿no? En la primera sesión de esta semana. Bien, entonces este teorema es el que vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios. Bien, a ver, entonces también recordando un poco lo que han visto, ¿no? En esta primera sesión, acá, sesión 5.1, vamos a descargar esto.
en la primera sesión de clase han visto lo siguiente, ¿no? Han visto las definiciones, ¿no? De máximo, mínimo global, mínimo local. Luego han visto las condiciones, ¿no? Utilizando el gradiente, ¿no? La condición necesaria de orden 1, ¿correcto? Que nos dice, estamos recordando un poco porque esto vamos a utilizarlo. ¿Ya? Condición necesaria de orden 1 para la optimalidad local, sea un subconjunto abierto de Rn, una función que va de A hacia R. Y tenemos un punto que pertenece a tal que el gradiente de f existe. Luego, si A es optimizante local de f, es decir, maximizante o minimizante, entonces el gradiente de la función en dicho punto es igual a 0. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar a candidatos a optimizantes locales. Este es un teorema que vamos a utilizar. Luego viene lo que viene a ser la condición suficiente de orden 2. Condición suficiente de orden 2 para la optimalidad local. Nuevamente consideremos A un subconjunto abierto de Rn y una función que va de A hacia R, de clase C2, y tenemos un punto A que pertenece a dicho conjunto. Supongamos que el gradiente de f evaluado en A es igual a 0. Entonces se tiene que la matriz hessiana de f evaluado en el punto A es negativo definida, entonces A es un maximizante local de f. Por otro lado, si dicha matriz hessiana de la función f evaluada en el punto A es positivo definida, entonces A es un minimizante local. Estos teoremas los vamos a utilizar justamente para ver, ¿no? Para garantizar la existencia de optimizantes locales. Y luego ya lo que corresponde a hoy, que es la condición de globalidad, lo utilizaremos para demostrar justamente que esos óptimos locales pues puedan ser globales, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones, ¿no? En este caso. Bien, vamos a utilizar esta teoría para resolver los ejercicios propuestos. Vamos a comenzar entonces por acá. A ver, veamos entonces por aquí. Bien, vamos para el primer ejercicio. El 1 y el 2 se parecen, ¿de acuerdo? Vamos a revisar aquel problema número 1. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, para desarrollar el ejercicio 1, lo primero que hay que hacer es determinar, ¿no? Utilizando, en este caso, los candidatos, ¿no? Los puntos críticos. ¿Cuáles son los candidatos a optimizantes locales? Bien, entonces comenzamos. Lo primero que hacemos es aplicar las condiciones, ¿no? Veamos. Lo primero que vamos a hacer aquí es aplicar la condición necesaria de orden 1. ¿Saben? Condición necesaria de orden 1. ¿En qué consiste esta condición? Que el gradiente de la función, correcto, debe ser igual al vector nulo. Correcto, en este caso es una función en tres variables, entonces sería igual a 0, punto y coma 0, punto y coma 0. Sería así. Bien, a continuación, veamos lo siguiente. Hallamos los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos. Ese es el primer paso. Entonces, el gradiente que es igual, derivadas parciales, ¿no? El gradiente es un vector que contiene derivadas parciales. Y luego igualamos a 0 cada uno de ellos, es decir, derivada parcial de f respecto de x, ¿a qué es igual?
derivamos. X y constante. Entonces, derivada de x menos 4 al cuadrado sería 2x menos 4. Bien, igualamos a 0. Listo. Continuamos. Derivada parcial respecto de y. Derivada parcial respecto de y es 2 por y menos 2 igual a 0. Bien. Por otro lado tenemos derivada parcial respecto de z es 2z menos 2, ¿no? Igual a 0. Igualamos a 0. ¿Cuáles serían entonces los valores de x y z? En la primera ecuación tenemos que x es igual a 4. En la segunda, y igual a 2. Y la tercera, igual a 2 también, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto crítico. El punto crítico sería la terna de 4, punto y coma 2, punto y coma 2. Bien, tenemos ahí nuestro punto crítico. Ahora debemos demostrar si este candidato que tenemos acá es o no un optimizante, ¿no? En este caso local. Para eso tenemos que demostrar lo siguiente, ¿no? A ver, veamos por aquí. Pasamos a analizar la condición de suficiencia de segundo orden o de orden 2. Muy bien, entonces el siguiente paso es utilizar la condición de suficiencia de orden 2, ¿no? Recordemos, acá está. Condición de suficiencia. Acá está, de orden 2. Si la matriz hessiana de la función en el punto A es negativo definida, entonces A es un maximizante local de f. Y si es positivo definida, entonces A es minimizante local. Muy bien, esto vamos a utilizar a continuación. Vamos a analizar la matriz hessiana de la función objetivo. Entonces aquí al costado podemos continuar, ¿no? Voy a insertar una línea para separar esto de acá. A ver, separemos esto un poco. Ya está. Continuamos. Bien, colocamos acá, entonces ya aplicamos la condición necesaria de orden 1, pasamos a la siguiente. Condición de suficiencia de orden 2. ¿Qué me indica esto? Que tenemos que analizar la matriz hessiana de la función, que depende de tres variables. Bien, entonces la matriz hessiana asociada a esta función, ¿cuál sería? A ver, veamos por acá. Sería así, ¿no? En la primera fila tenemos las derivadas parciales de segundo orden, ¿no? Respecto a la derivada parcial de x, ¿no? Ahora derivamos respecto a cada una de las variables, sería derivada parcial xx, derivada parcial y, derivada parcial xz, ¿no? Esto, así sería. Siguiente fila. Ahora acaban todas las derivadas parciales respecto a la derivada parcial de y. Sería yx, derivada parcial. Bien, entonces colocamos aquí, ¿no? Acá falta indicar que tenemos acá derivada parcial y z, derivada parcial zx, derivada parcial zy, derivada parcial.
Bien, ya tenemos ahí formada nuestra matriz hessiana. A continuación, calculemos cuánto es esta matriz. ¿Cuánto sería entonces la matriz hessiana? A ver, derivada parcial de segundo orden XX. ¿De acuerdo? La de primer orden están acá ya. Aquí ya tenemos un costado. Tenemos que derivar una vez más nada más. Excelente, ¿no? Ya está. Entonces simplemente es cuestión de allá derivar de segundo orden. Nosotros la de primer orden ya los tenemos ahí. ¿De acuerdo? Ahí está. Están aquí. Esto. A ver, entonces derivada parcial de segundo orden XX sería acá 2, ¿correcto? Derivada parcial de X respecto de Y, 0. Respecto de Z, 0. Continuamos. Derivada parcial de Y respecto de X, 0. Respecto de Y, 2. Luego, respecto de Z, 0. Bien, y la tercera sería algo similar, ¿no? 0, 0. Sería así, ¿no? A ver, verifiquen por favor. Derivadas parciales de segundo orden. La de primer orden ya las tenemos ahí, en la condición necesaria. A continuación derivamos una vez más nada más, ¿no? Y obtenemos valores respectivos. Correcto. Ya está. Una vez que ya tenemos la matriz hessiana, para determinar si es, en este caso, el punto o candidato es un minimizante local, lo que tenemos que ver es que para garantizar minimizante local, la matriz debe ser positivo definido, ¿no? Recordemos el teorema. Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo analizamos si esta matriz es positivo definido? Entonces, para analizar el signo de una matriz, se toma como referencia los elementos de la diagonal principal, ¿no? Y a partir de ahí se dividen sus matrices, ¿no? Matriz de 1 por 1, de 2 por 2, y luego matriz de 3 por 3. Ya está, sería así entonces. Colocamos acá con todo, entonces colocamos, ¿no? Los D sub K. A ver, D sub 1 es el determinante del elemento 2. D sub 2. Este tendría que ser el determinante 2002. Esto sería 4, ¿no? Y el D sub 3 sería el determinante de toda la expresión. Lo que podemos notar es que todos los D sub K como son mayores que 0, ¿no? Mayores que 0. Y si todos son mayores que 0, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, la matriz hessiana de la función f evaluada en el punto 4 punto y coma 2, recuerden que se tienen que evaluar, ¿no? Aquí recuerden que se tiene que evaluar en el punto crítico. Como es constante, acá simplemente de frente lo hemos colocado, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque en el caso del punto es constante, bueno. El punto es el que se estaba evaluando acá.
Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la matriz hessiana de F en el punto candidato es positiva definida, ¿no? Por el teorema que se vio hace unas semanas. Entonces, ¿qué podemos garantizar? Entonces, garantizamos que el punto 4.2 es un minimizante local de F. Colocamos acá, es un minimizante local de F. Esa sería la conclusión. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Hasta ahí estamos aplicando la primera, estamos utilizando solamente la primera parte. Ya, por eso solamente analizamos que es un minimizante local. Bueno, falta la condición de globalidad. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí si tuviesen alguna duda. Muy bien, continuamos entonces. De momento hemos visto solamente, hemos hallado el punto crítico, el candidato, con la condición necesaria de orden 1, con la condición de suficiencia de orden 2 estamos garantizando que ese candidato es un minimizante local de F. Ahora vamos a utilizar la condición de globalidad, que nos va a permitir determinar si dicho minimizante local llega a ser un minimizante global para la función. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a utilizar entonces a continuación. Bien, veamos. Voy a copiar esto. Voy a colocar aquí más para separar un poco. Ya está. Bien, continuamos entonces. Voy a duplicar esta hojita. Duplicar. Y aquí continuamos. Bien, entonces veamos por acá. Pasamos a la globalidad. ¿Ya? Pero para probar la globalidad, antes debemos tener presente que necesitamos dos cosas para la globalidad, ¿cierto? La primera es que, bueno, una de ellas ya está probado, ¿no? A ver, retomemos un ratito de la diapositiva, ¿no? Acá. Para garantizar la globalidad, uno, ¿no? Si tenemos un maximizante local de f, lo único que necesitamos es que la función sea cóncava. Si es cóncava y tenemos que en ese punto es maximizante local, entonces dicho punto va a ser maximizante global. Por otro lado, si la función es convexa y tenemos un minimizante local, entonces dicho valor, ¿no?, es minimizante global de f. Nosotros ahorita hemos demostrado la primera parte aquí. Utilizando la condición de suficiencia de orden 2, estamos demostrando que este punto es un minimizante local de f. Para demostrar que es, en este caso, un minimizante global, requerimos demostrar que la función sea convexa. ¿De acuerdo? La función debe ser convexa.
Y para eso debemos recordar también, ¿no? ¿Qué relación existe justamente entre ellos para demostrar que sea convexa la función? Entonces aquí al costado simplemente colocamos lo siguiente. A ver, cuando hablamos de convexidad, ¿sí? Convexidad, nosotros aquí trabajamos con la matriz hessiana también de la función, pero trabajas con la matriz hessiana en general, sin evaluar ningún punto en particular, a diferencia en lo anterior. Cuando tú utilizas la condición de suficiencia de orden 2, tú tienes que reemplazar aquí el punto crítico, el candidato. Cuando tú reemplazas, obtienes tu matriz y luego de eso ya procedes a hallar justamente qué signo tiene esa matriz, ¿de acuerdo? Pero notemos que tienes que evaluar aquí en el valor, en el punto crítico, ¿de acuerdo? Tienes que evaluarlo. Cuando analizamos convexidad, se trabaja con la matriz hessiana, pero no se evalúa en ningún punto, se trabaja de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hallemos esto, naturalmente esto ya lo hemos hallado, ¿no? Nos salió 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Ya está. Entonces, esta matriz ya hemos demostrado que es positivo definida, ¿no? Justamente porque en la primera parte esta matriz nos sale constante. Todos los valores de las derivadas parciales de segundo orden, todos son constantes. No depende ninguno de la variable x, y o z. Nos ha salido constante. Nosotros ya hemos demostrado que esta matriz es positivo definida, ¿no? Independientemente del punto que tú reemplaces, porque recuerda que aquí estos valores que nos han salido dentro de la matriz, todos son independientemente del punto que hemos reemplazado, ¿no? El punto luego se reemplaza y naturalmente sería lo mismo, en este caso cuando está cambiando. Entonces, para probar la convexidad, simplemente hay que garantizar que la matriz hessiana sea positivo semidefinido, ¿correcto? Si se cumple eso, por lo tanto, garantizamos que es una función convexa. Entonces, nosotros en la primera parte vemos que la matriz hessiana es esta que está aquí. Sabemos que esta matriz es positivo definida, ¿no? Eso ya lo hemos demostrado. Pero si una matriz es positivo definida, ¿también será positivo semidefinida? Sí, ¿no? Esa es una observación muy importante que se vio justamente en la semana de signos de una matriz, ¿no? Si una matriz ya es positivo definida, entonces, por lo tanto, en consecuencia también será positivo semidefinida y viceversa. Si tenemos que una matriz es negativo definida, entonces será negativo semidefinida también. Por lo cual tenemos lo siguiente, ¿no? Como ya hemos demostrado que esta matriz positiva definida, por lo tanto, también será positivo semidefinido. ¿Bien? En consecuencia, ¿qué podemos demostrar con esto? Entonces, f es una función convexa. Ya está. Entonces, con eso estamos demostrando que dicha función es convexa. Bien, con eso estamos demostrando que f es una función convexa. Notemos que acá no reemplazas ningún valor, siempre se trabaja de manera general. Ya. Veamos entonces por acá. Como ya hemos demostrado en la primera parte que el punto 4 punto y coma 2, 2 es un minimizante local, entonces a continuación, ¿qué tenemos que hacer por aquí? Que simplemente colocar, ¿no?, la globalidad, que se cumplan ambas condiciones, la globalidad. Colocamos entonces, ¿no? Por las condiciones de globalidad, tenemos que el punto es un minimizante global.
global de f. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces con eso estaríamos garantizando que dicho punto también tenemos ahí un minimizante global para f. Bien, así sería entonces. Bien, el otro ejercicio es similar, ¿de acuerdo? El ejercicio 2. Una observación, acá hay un término que se repite, ¿no? El x a la cuarta. Ya pueden considerar solo uno, ustedes consideren solamente un término. Y ahí lo intentan de manera similar. Se guían de lo que hemos hecho acá y aplican el mismo procedimiento, ¿no? Bien, continuamos entonces, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les decía, el ejercicio 2 es bastante similar. Vamos a hacer el ejercicio 3. A ver, veamos por acá. Bien, veamos. Bien, continuamos entonces. Tenemos una función, en este caso una función que depende de solamente dos variables, a diferencia de la anterior que era de tres. Nos piden encuentre sus extremos globales de f si lo tiene. Ya, entonces veamos. Aplicamos básicamente lo mismo. Primero, condición necesaria de orden 1. Colocamos entonces por acá. Primero, condición necesaria de orden 1. El gradiente de la función igual al vector nulo. Vector nulo, 0, 0. A ver, derivada parcial respecto de x. ¿A qué sería igual? A ver, respecto de x, ¿a qué sería acá? Sería 8x al cubo más 8x por y cuadrado más 1 igual a 0. Siguiente, derivada parcial respecto de y. Respecto de y, el primer término sería 0. El siguiente sería 8y al cubo. El siguiente sería 8x cuadrado por y. Bien, igual a 0. De este sistema hay que resolverlo. Por ejemplo, de la primera parte. A ver, la primera no, la segunda es más factible. Factorizamos 8y. Me queda y cuadrado más x cuadrado igual a 0. Bien, entonces acá tenemos un producto igual a 0, igualamos a 0 cada factor. 8y igual a 0 o y cuadrado más x cuadrado igual a 0. Igual a 0. De aquí, del primero tenemos que y es igual a 0, o del segundo, si x cuadrado más y cuadrado igual a 0, la única posibilidad es que x sea igual a y igual a 0 ambos simultáneamente. De esta naturaleza, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos dos posibilidades que tenemos que analizar. Tenemos dos casos. Vamos con el primero. Primer caso, ¿qué sucede si y es igual a 0? Reemplazamos este valor en la primera ecuación. Si y es igual a 0, nos quedaría 8x al cubo más 0 más 1 igual a 0. Con lo cual acá tenemos un posible valor. ¿Cuál sería el único posible valor aquí?
tendríamos menos 1/8, raíz cúbica sería menos 1/2. X igual a menos 1/2, ¿de acuerdo? Menos 1/2. Entonces, ¿cuál sería el punto candidato? Punto crítico sería menos 1/2, punto y coma 0. Segundo caso, X igual a Y, ¿no? O Y igual a X igual a 0. Y igual a X igual a 0. A ver, ¿qué tendríamos entonces a continuación por acá? Bien, si reemplazamos X igual a 0 en la primera ecuación, se anulan los dos primeros términos y te queda 1 igual a 0, ¿no? Y te queda esto, eso es un absurdo, es una contradicción, ¿correcto? Eso es absurdo, ¿correcto? ¿Eso qué implica? De que del segundo caso no tenemos ningún valor crítico. Entonces, ¿cuál sería el único punto crítico? Punto crítico es menos 1/2, 0. Ya está. Ese es el punto crítico, ¿de acuerdo? El punto crítico que hemos encontrado en este caso. A ver, insertamos entonces acá. Voy a necesitar esta línea. Ya está, separamos hasta ahí. Y hemos hallado el punto crítico. Ahora aplicamos la condición de suficiencia de orden 2. Condición de suficiencia de orden 2. Calculamos la matriz hessiana asociada a la función f. En este caso depende de dos variables nada más. Esto sería derivada parcial de segundo orden xx, derivada parcial xy. Continuamos, derivada parcial f de xy, derivada parcial y. Esta sería nuestra matriz hessiana. ¿Listo? Sería así. Y a continuación lo que hacemos es simplemente, a ver, derivar, ¿no? Ya tenemos la derivada de primer orden de x, ahora la derivamos respecto de x nuevamente. Nos quedaría acá la siguiente, ¿no? A ver, nos quedaría... ¿Cómo nos queda acá? Queda 24x al cubo. ¿Bien? Sería de esa manera. Más 8y cuadrado. Ya está, sería así. Siguiente. Derivada parcial de x respecto de y ahora. Me quedaría 16x por y. Continuamos. Acá también 16x por y nos quedaría. Finalmente acá te quedaría 24 y cuadrado más 8x cuadrado. Así sería. Correcto, las derivadas correspondientes. Muy bien. Ahora tenemos que analizar qué signo tiene esta matriz. Aplicamos lo mencionado, ¿no? Pero recuerda que tienes que evaluar en el valor crítico que estás hallando, que es 1/2, punto y coma 0. ¿Cuánto sería entonces por acá? Si evaluamos x igual a menos 1/2 y 0, ¿cuánto sería acá? A ver, el medio sería menos 8. Bien, si evaluamos aquí x y y, acá tenemos 6, 0, 0, 2. Ya pueden verificar ahí, reemplazando estos valores, x y y. Reemplazando esos valores obtenemos aquí esta matriz, ¿correcto? Ya. Ahora simplemente analizamos nuevamente, ¿no? Los d sub k para determinar el signo. A ver, d sub 1 sería el determinante de 6. El determinante de 6 es 6, pues, ¿no? Colocamos acá. Positivo. D sub 2
Es el determinante de todo. 6, 0, 0, 2. Aquí sería igual a esto. Sería 12. Bien, y esto es mayor que 0. Entonces, si ambos son positivos, ¿qué implica? Que la matriz es positivo definida, ¿correcto? Entonces, en consecuencia, por lo tanto, bien, entonces esta matriz es positivo definida. Entonces, el punto entonces el punto menos un medio, punto y coma cero, es un minimizante local. Local de f. Ya, de esa manera estamos demostrando esa primera parte también. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, continuamos entonces. Nos veamos a pasar a ver la globalidad. Menos 3. ¿Seguro? A ver, verifiquemos. Puede ser que me esté equivocando. Verifiquen, verifiquen. A ver, hay que verificar. Mm, Allá, creo que el derivar, acá en vez de colocarle 3 debería ser 2, ¿no? Acá al derivarlo. Me parece que ahí me confundí, disculpen. Y si fuese así, estaría bien. A ver, ¿cómo sería entonces ahora aquí? O sea, pues sería un octavo, ¿no? Claro, sería un octavo por 24 sería 3 más. Ah, sería 3, ¿no? A ver, verifiquen, 3 sería, ¿no? Claro, 3, 3. Ujú. Ah, no, pero está al cuadrado, sería un cuarto, pues, ¿no? 24 entre 4, 6, está bien. Y el otro es 0. 0, 0, correcto. Ahora sí, ¿no? Ya está, hay un pequeño error de escritura ahí. Ya, continuamos entonces. Ya está, entonces para ver la globalidad, tenemos que demostrar que la función sea convexa, ¿correcto? Porque de momento tenemos que es minimizante local, ¿no? Por la teoría que conocemos de momento. ¿Sí? Nos falta demostrar que es convexo. Vamos por acá. Convexidad entonces aquí.
convexidad. Cuando hablamos de convexidad tenemos que trabajar con la matriz hessiana, recuerden, pero con toda la matriz hessiana, tal y como la que hemos encontrado, sin evaluar ningún punto. Se trabaja de manera general. Ya, entonces simplemente voy a copiar primero acá. Colocamos entonces aquí. Correcto, evaluamos. Igual. Sería por acá. A ver. Colocamos 24x cuadrado más 8y cuadrado. 16x por y, 16x por y. 24y cuadrado más 8x cuadrado, ¿no? Todo eso viene a ser parte de la matriz hessiana. Bien, entonces a continuación lo que tenemos que hacer aquí es determinar, ¿no?, en este caso utilizando los menores principales. ¿Bien? Los menores principales de orden 1 y de orden 2, porque para demostrar que es convexa basta con demostrar que sea positivo semidefinida, y para ver eso necesitas los menores principales. Recuerda que siempre se toma la diagonal principal. Primero los menores principales de orden 1 son los elementos de la diagonal principal, sería 24x cuadrado más 8y cuadrado. Esta expresión es mayor o igual a 0 siempre, porque están elevados al cuadrado, y los demás números son positivos, que están multiplicando. De manera similar, 24y cuadrado más 8x cuadrado, esto también es mayor o igual a 0, ¿correcto? Siempre. Para cualquier valor que tú le des a x y y, siempre va a ser mayor o igual a 0. Bien, ahora analicemos los menores principales de orden 2, que sería el determinante de toda la matriz, ¿correcto? Sería multiplicar en este caso. Multiplicamos 24x cuadrado por 8y cuadrado, multiplicado por 24y cuadrado más 8x cuadrado, menos el producto. Acá sería 16x por y por 16x por y. ¿Ya? Entonces, esto hay que analizar. Cuando ustedes operen, ¿no?, acá una propiedad distributiva, multiplican y simplifican, le va a quedar esta expresión. Ya pueden verificarlo. 192x a la cuarta más 192y a la cuarta. Luego quedaría acá 320x cuadrado y cuadrado más 64y cuadrado x cuadrado, ¿no? Bueno, los dos últimos términos, si gustan, lo podrían juntar, ¿no?, en uno solo también. Les quedaría 384 x cuadrado y cuadrado. ¿Está bien? Pueden operar si gustan. Ahora, ¿qué signo tiene esta expresión? O sea, que los exponentes de las variables son pares. O sea, quiere decir que al elevarlo al número par, correcto, siempre va a ser mayor o igual que 0. Y ahora todos los coeficientes que están multiplicando son positivos. Entonces, toda esta expresión, ¿qué signo tiene? Mayor o igual a 0. ¿Correcto? Y si todos los menores principales de orden 1 y 2 son mayores o iguales que 0, ¿qué podemos concluir? De que la matriz hessiana es positivo semidefinida. En consecuencia, la función f es convexa. Entonces, f es convexa. Convexa, listo. Y de esa manera se trabaja la convexidad y también la concavidad, ¿no? La concavidad tendrías que ver que sea negativo semidefinido. ¿Ya? Pero recuerden, cuando es convexidad concavidad, para una función se trabaja de manera general con su hessiana, así con todas las variables. Aquí no se reemplaza ningún valor numérico. ¿Ya? Cuando reemplaza valor numérico es aquí en la condición de suficiencia de orden 2, para establecer si es minimizante o maximizante local. Aquí se reemplaza el valor crítico. Pero ya cuando analices la convexidad, tienes que trabajar solamente con las variables, no se reemplazan en ningún punto. Y analiza los signos de esas expresiones. Y en base a eso, una vez que ya hemos demostrado, concluyes nada más, ¿no? Utilizando la globalidad. Como ya demostramos que el punto anterior, correcto, es un minimizante local y esta función es convexa, con eso garantizamos entonces que dicha función posee un minimizante
global, ¿no? Lo colocamos acá. Por las condiciones de globalidad tenemos que el punto menos un medio punto y coma cero es un minimizante global de f. Ya está. Y esa sería la respuesta, no la conclusión final. ¿De acuerdo? Entonces así tienen que analizar este tipo de ejercicios, ¿no? Tienen que aplicar ya todas las teorías que han visto en la primera sesión de esta semana y naturalmente conceptos previos, ¿no? Como el signo de una matriz, que es importantísimo. ¿Ya? Entonces no se olviden, cuando analizan esto, tienen que primero aplicar la condición necesaria de orden 1, lo cual te va a permitir hallar los puntos críticos. Luego, con la condición suficiencia de orden 2, vas a garantizar si ese punto crítico es un minimizante o un maximizante local para la función. Y luego, si requieres ver si dicho minimizante o maximizante es también global, se tiene que analizar la convexidad o la concavidad de la función. Y una vez que demuestres ambas condiciones que cumplan, ya garantizas pues que ese óptimo local se convierte en global, ¿no? Como en este caso. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la resolución de los ejercicios del día de hoy. No sé si hasta ahí tiene alguna duda, alguna pregunta antes de concluir. Muy bien, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Recuerden, si a alguno le falta completar su portafolio, ¿no? Completar lo que es la TEA, subir su evidencia de la TEA y la reflexión, no se olvide que se cierra el día de hoy. ¿Está bien? Listo. Entonces también recuerden realizar el control 3 que se cierra antes de empezar su tercera sesión de clase. Muy importante eso también, ¿no? Y luego ya más adelante estaré dando mayores indicaciones sobre las actividades. Bien, estamos en contacto entonces por ahí, por el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o consulta pueden analizarlo por ahí. Bien, eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión de clase. Hasta luego, nos vemos, cuídense.